Perfecto. Muy buenas noches, estimados participantes. Les doy una cálida bienvenida a Beloyer. Soy Emileta Mayo. Hoy tengo el placer de presentarles la sexta sesión del Diplomado de Derecho Administrativo, Procedimiento Administrativo y Digital. Y para ello contamos con una distinguida ponente, la magíster Alexandra Molina Dimitrijevic, quien es abogada por la Universidad de Lima, máster en Administración Pública por la Universidad Libre de Bruselas y máster en Estudios Hispánicos por la Universidad de Cádiz. Cuenta con un diploma de Estudios Políticos y Constitucionales por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales del Ministerio de la Presidencia Español y ha realizado estudios de doctorado con miras a completar una tesis doctoral en materia de Derecho Público Digital en España. Cuenta con estudios culminados de maestría en Derecho Constitucional, Universidad de Castilla-La Mancha. También cuenta con amplia experiencia en la asesoría privada y en el sector público en los tres niveles de gobierno en materia de Derecho Administrativo y Constitucional. Fue asesora legal de la Municipalidad de Miraflores, Congreso de la República y Gobierno Regional de Lima. Es socia de AMD Abogados y Asesores en Derecho Público. Es profesora de Derecho Administrativo 1 y Administrativo Económico en la Universidad Científica del Sur, donde además se desempeñó como docente a tiempo completo entre los años 2022 y 2024. Lideró la Clínica de Interés Público y coordinó el área constitucional. Es conferencista en temas de derecho constitucional, administrativo y digital e investigadora de estas ramas. Cuenta con numerosas publicaciones en revistas académicas en materia de derecho administrativo y constitucional. Está afiliada a la International Association of Constitutional Law y a Icon Society. Lidera el grupo de investigación de Derecho Constitucional comparado en la Universidad Científica del Sur. Muy bien, agradecemos a todos los participantes que nos acompañan, tanto desde el aula virtual, aquí en la plataforma de Zoom. Les recomendamos enviar sus preguntas en el chat, las cuales podrán ser atendidas al finalizar la sesión. Muy bien, estimada doctora, le damos la más cordial bienvenida y le cedemos el uso de la palabra para que pueda dar inicio a la sesión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Yamilet, por la amable presentación. Muy buenas noches, estimados alumnos y alumnas. Nuevamente tenemos una sesión sobre en el marco, perdón, de nuestro curso de Derecho Administrativo y Procedimiento Administrativo y Digital. Vamos a hablar el día de hoy de las etapas del procedimiento administrativo y el fin del procedimiento administrativo, profundizando además sobre algunos aspectos muy importantes y muy interesantes sobre las mismas, ¿ya? Para lo cual, como ha sido habitual en todas las sesiones, compartiré unas diapositivas. Les pido por favor unos segundos para poderlas compartir. Muy bien, ahí las tenemos. Bien. El día de hoy vamos a empezar a hablar del tema de etapas del procedimiento administrativo. ¿Cuáles son las etapas del procedimiento administrativo? Las etapas del procedimiento administrativo son 4. Son las etapas consideradas en nuestra ley del procedimiento administrativo general: la iniciación, la ordenación, la instrucción y el fin del procedimiento. Iniciación, ordenación, instrucción y fin. En estricto serían las 3 primeras, ¿no? El fin es un momento dado, ¿no? Pero igual se estudia como tal. Vamos a hablar en primer lugar de la iniciación. ¿Cómo se puede iniciar un procedimiento administrativo? De dos maneras fundamentales. Esto lo hemos hablado en clases anteriores seguramente, ¿no? El procedimiento administrativo puede iniciarse de dos maneras, según lo establecido por la Ley del Procedimiento Administrativo General, ¿no? El inicio del procedimiento administrativo puede ser de oficio o a inicio de parte. Puede ser de oficio o a inicio o a solicitud o a petición de parte, ¿ya? Esto lo dice exactamente el artículo 114 de la ley 27444. Lo dice el 114. Formas de iniciación del procedimiento. El procedimiento administrativo es promovido de oficio por el órgano competente o instancia del administrado, salvo que por disposición legal o por su finalidad
corresponda ser iniciado exclusivamente de oficio o a instancia del interesado. Pero básicamente son dos las formas. La iniciación de oficio, son básicamente dos las formas, la iniciación de oficio y la iniciación a instancia o a pedido del administrado. ¿Ya? Em, Mayormente es, por supuesto, a pedido del administrado, ¿no? Pero hay algunos casos bastante clásicos, si se quiere, donde el inicio es de oficio, ¿no? Como por ejemplo, básicamente el procedimiento administrativo sancionador. El procedimiento administrativo sancionador se inicia siempre de oficio. El PAS se inicia siempre de oficio, ¿no? Que alguien denuncie, o sea, que alguien presente una denuncia, eso básicamente no es una iniciación propiamente dicha del procedimiento sancionador, sino es una puesta en conocimiento a la autoridad de que está sucediendo algo que podría configurar una infracción administrativa y ahí ya se encarga, de acuerdo a lo establecido por la ley, la autoridad de pues, iniciar ese procedimiento, ¿no? Pero mayormente el inicio es a instancia de parte, ¿no? Hay casos, obviamente, repito, el sancionador es uno de ellos, en que no se inicia a pedido de parte, sino de oficio, ¿no? Ojo, este es un tema esencial y creo que lo he dicho en anteriores oportunidades, es un tema que no se ha estudiado mucho en nuestro país, ¿no? Cuando iniciamos a pedido de parte un procedimiento, cuando iniciamos un procedimiento administrativo a pedido de parte y cuando no se inicia de oficio, o sea, cuando lo inicia el administrado, ¿no? Ese inicio, esa activación del procedimiento administrativo no es otra cosa que el ejercicio de un derecho fundamental que está en la Constitución. Y ese derecho fundamental que tiene una raigambre antigua también en la historia del constitucionalismo, es el derecho fundamental de petición, ¿ya? Derecho fundamental de petición, ¿ya? Que está contenido en el artículo 2, numeral 20 de la Constitución y está especificado justamente en la Ley del Procedimiento Administrativo General, que te va a dar una caja de herramientas muy interesante para activar procedimientos administrativos, que la vamos a ver, por supuesto, en esta clase. Repito, artículo 2, numeral 20 de la Constitución. ¿Qué dice este artículo 2, numeral 20 de la Constitución? El artículo 2 que establece una lista bastante amplia, que por supuesto los derechos fundamentales no se agotan en el artículo 2, pero que contiene ese artículo 2 una lista bastante amplia de derechos fundamentales, pues en esa lista está contenido el derecho fundamental de petición, que entiendo existe en nuestro país desde la Constitución de 1933, pasando por la Constitución del 79, ¿no? Y ahora en la Constitución del 93, ¿no? Toda persona tiene derecho a, numeral 20, a formular peticiones individual o colectivamente por escrito ante la autoridad competente, la que está obligada a dar al interesado una respuesta también por escrito dentro del plazo legal bajo responsabilidad. Eso dice el numeral 20. Hay un segundo párrafo también que dice que los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional solo pueden ejercer individualmente el derecho de petición. Esa es otra también, muy importante. Ya esto también lo dice ese numeral 20, ¿no? Lo vemos por acá, ¿no? Los miembros de las Fuerzas Armadas y de la PNP solo pueden ejercerlo individualmente, no colectivamente, porque hay una modalidad colectiva de hacer el derecho de petición, de ejercer el derecho de petición que está detallada en la Ley del Procedimiento Administrativo General, ¿eh? ¿Ya?
Y entonces el 117, perdón, del, de la ley del procedimiento administrativo general arranca, ¿no? Lo que en constitucional denominamos el desarrollo constitucional. O sea, en este ámbito o en este aspecto o en esta dimensión sería una ley de desarrollo constitucional, la ley 27444, porque en esta parte desarrolla justamente el numeral 20 del artículo 2 de la Constitución, derecho de petición administrativa. Entonces, ya de manera más detallada, la ley del procedimiento administrativo general nos dice en su artículo 117 que cualquier administrado individual o colectivamente puede promover por escrito el inicio de un procedimiento administrativo ante todas, fíjense, todas y cualesquiera de las entidades. Seguramente en la primera clase analizamos el concepto de entidad. Entonces, ¿cuáles son las entidades? ¿A qué se refiere la ley cuando habla de entidades? Artículo primero del título preliminar. Lo dijimos en la primera clase, seguramente. O sea, ante cualquier entidad, cualquiera de las consideradas como tal por la norma, tú puedes iniciar individual o colectivamente un procedimiento administrativo. Y a eso se le denomina constitucionalmente derecho fundamental de petición, que es el derecho básico que todos tenemos a dirigirnos a las autoridades a pedirle algo. Y ese algo, fíjense lo trascendental de eso. Y esa solicitud, ese dirigirme a la autoridad, va a generar una activación de otra cosa denominada procedimiento administrativo, que lo hemos definido en clases previas también, que está definido en el artículo 29 de la ley y que va a tener como final, digamos, ¿no? O como objetivo el dictado de un acto administrativo, donde la autoridad va a decidir sobre el asunto, ¿no? Luego, ¿qué dice el 117 en su inciso 2, en su 117.2? El derecho de petición administrativa comprende qué cosa. Tiene un contenido, ¿no? Que no lo dice la Constitución, pero que lo desarrolla el artículo 117 y lo ha desarrollado también la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de manera incluso más detallada, ¿no? El derecho de petición administrativa comprende las facultades de presentar solicitudes en interés particular del administrado, ¿no? Y el administrado puede ser una persona, una empresa, etcétera. O sea, un pedido individual. Solicito un permiso o una autorización de trabajo. Soy un extranjero, yo individualmente solicito una autorización de trabajo, soy una empresa, solicito una licencia de funcionamiento, tengo una casa, soy propietario de una casa, quiero construir un piso más y está permitido. Bueno, presento mi solicitud de licencia de obra, solicitud individual, ¿no? O sea, toda solicitud, digamos, muchas de las cuales conocemos y son parte de nuestra cotidianidad, son este ejercicio de un derecho fundamental denominado derecho de petición administrativa que está detallado en la Ley del Procedimiento Administrativo General. Asimismo, ¿qué más podemos hacer? Realizar solicitudes en interés general de la comunidad. ¿Podemos hacer eso? Sí, podemos. Podemos hacerlo. Pero, profesora, ¿cuál sería? ¿Cómo sería? ¿Sobre qué sería? Por ejemplo, queremos que se incremente la seguridad en la zona. Pedimos que se construya o se haga una losa deportiva en la zona. Queremos que las áreas verdes se incrementen. Entonces agarramos y entre todos nos organizamos y se lo pedimos a la municipalidad. ¿Podemos hacerlo? Sí.
solicitud en interés general de la colectividad. La facultad de contradicción, que la vamos a ver en una clase específica de nuestro curso, también constituye el ejercicio del derecho fundamental de petición. Cuando hablamos de la facultad de contradicción, estamos hablando de lo que también se denomina el procedimiento recursal, es decir, la posibilidad de cuestionar lo establecido por un acto administrativo porque no estamos de acuerdo, porque nos perjudica, porque consideramos este, que no corresponde, etcétera, podemos ejercer esa facultad de contradicción. ¿A través de qué? De lo que se denomina en derecho administrativo el procedimiento recursal, es decir, recurso de reconsideración, recurso de apelación y en su caso, recurso de revisión. Eso lo vamos a ver en la clase correspondiente, ¿no? La facultad de pedir información, que también entrecruza con otro derecho fundamental, que es el derecho de acceso a la información pública. Pero también podemos realizar consultas. Se da bastante en el marco de la contratación estatal. El tema de las consultas tienen un marco también en contrataciones del Estado, hay un marco también para efectuar consultas en el marco de los procedimientos de selección. Es un ejemplo, ¿ah? Pero en todos los ámbitos puede hacerse también. Lo dice acá el 117.1, todas y cualesquiera de las entidades, o sea que estamos abarcando un ámbito amplio. Podemos formular consultas también. Forma parte ello de el derecho de petición. Y finalmente, pero no menos importante, y de hecho es a través de esta modalidad en que surge históricamente el derecho de petición administrativa, constituye una de estas modalidades presentar solicitudes de gracia. Profesora, ¿qué es eso? Eso está detallado en el 123 de esta norma, ¿no? Esto muchas veces está enmarcado, por ejemplo, un ejemplo claro de estas peticiones de gracia son las concesiones. Es el tema de proyectos de inversión, asociaciones público-privadas, ¿no? Las cuales le proponemos algo al Estado en el marco de la normativa de inversión privada o inversión pública, ¿no? Y el Estado decide si te lo da o no. Y es un poco más restrictivo, ¿no? Pero igual, este, la palabra concesión ya te da una idea, ¿no? Si yo te concedo algo, te lo doy, este, pues si quiero, ¿no? Es un poco, expresa un poco una cuestión de discrecionalidad. O sea, hay el elemento de las peticiones de gracia, el elemento de la discrecionalidad es más fuerte, ¿no? ¿Ya? ¿Y qué implica el derecho de petición administrativa? Esto lo dice el 117.3. Este derecho implica la obligación de dar al interesado una respuesta por escrito dentro del plazo legal. O sea, te tienen que, si tú solicitas algo a la autoridad, se activa la obligación de responder por escrito. Se activa, y esto conecta con el artículo correspondiente, la obligación de resolver. La autoridad está obligada a emitir una resolución. Pero todos sabemos, y esto lo vamos a ver el día sábado, ¿no? Que a veces pasa que no resuelven, ¿no? Por lo menos no en el plazo correspondiente, y ahí se activa, pues, para garantizar los derechos del administrado, la cuestión del silencio administrativo. Pero el silencio administrativo no enerva la obligación de resolver, que fluye ese derecho de petición. ¿Ok? O sea, la autoridad te tiene que responder por escrito. Por más que haya operado el silencio administrativo, que tiene unas funciones específicas.
Luego ya veremos que en el caso del silencio positivo, te preguntarás qué sentido tiene que resuelva si ya el silencio positivo generó el acto administrativo tácito. Pues tendría que ser una resolución confirmatoria, ¿no? Del sentido positivo de la solicitud, ¿no? Porque si no, generaría un elemento de inseguridad jurídica, pero ya eso lo vamos a ver después, ¿ya? Cuando veamos el tema de silencio administrativo. ¿Cuáles son las modalidades del derecho de petición establecidas, reguladas por la ley 27444? En primer lugar, tenemos la solicitud en interés particular. Luego tenemos la solicitud en interés colectivo. Luego la solicitud de información, la facultad de contradicción, la posibilidad de realizarle consultas a la administración y las peticiones de gracia. Vamos a ver todo este articulado tan interesante sobre el derecho de petición, cómo desarrolla la ley del procedimiento administrativo general esto esto del derecho de petición. Vamos a verlo enseguida. Acá está. Derecho de petición administrativa. No, no se puede, no se podría, por lo que he mencionado hace un rato, este, establecería un elemento de inseguridad jurídica, ¿no? Lo único que puede pasar es que se declare la nulidad del silencio positivo eh, por no cumplirse con los requisitos establecidos. Todo ello en base a lo que establece el artículo 10 de la ley, pero nada más, o sea, lo único. Luego, no se puede denegar lo solicitado, sería una locura, sería una inseguridad jurídica, ¿no? O sea, iría contra el principio de seguridad jurídica. Bueno, vamos a ver esta cuestión de las modalidades del derecho de petición, es decir, de qué manera yo puedo o qué tipos de procedimientos puedo iniciar, genéricamente hablando, ¿no? Porque luego ya hay detalles, ¿no? Pero ¿qué tipos de procedimientos administrativos podemos iniciar, ¿no? A través del procedimiento o a través del ejercicio o de la concreción del derecho de petición, que está desarrollado en el 117 y siguientes de la norma. Vamos al 118. ¿En qué consiste la solicitud en interés particular del administrado? Cualquier administrado con capacidad jurídica, cualquier administrado con capacidad jurídica, esto ya nos remite al Código Civil, ¿no? Ya sabemos que la capacidad jurídica ha sido modificada de una manera sustancial en el año 2018. Cuando hablamos de capacidad jurídica ya implícitamente nos está remitiendo al Código Civil para ver quiénes tienen capacidad jurídica y quiénes son sujetos de derecho y quiénes son administrados, ya esto lo dice esta misma norma, ¿no? Tenemos derecho a presentarnos personalmente o vía representación, obviamente, ante la autoridad administrativa para solicitar por escrito, ¿qué cosa? La satisfacción de mi interés legítimo, obtener la declaración, reconocimiento u otorgamiento de un derecho, la constancia de un hecho, o ejercer una facultad o formular legítima oposición. O sea, tenemos ese derecho a dirigirnos a la autoridad. Esta es solicitud en interés particular. Y esto cubre el grueso de los procedimientos administrativos. O sea, la mayoría, creería yo, de los procedimientos administrativos entraría dentro de esta categoría, ¿no? ¿Ya?
Luego tenemos en el artículo 119 la solicitud, la otra modalidad del derecho de petición. Podemos también solicitarle a la autoridad algo en interés general de la colectividad. Las personas naturales o jurídicas pueden presentar petición o contradecir actos o plantearle algo con lo que no estoy de acuerdo a la autoridad administrativa competente, aduciendo ¿qué cosa? El interés difuso de la sociedad o el interés general. Pero interés difuso tiene un significado particular, está muy ligado a la cuestión ambiental, a la cuestión del patrimonio cultural, etcétera. Pero yo creo que la norma dice interés general, ¿no? Y nos lo precisa en el 119.2, fíjense. Comprende esta facultad la posibilidad de comunicar y obtener respuesta. O sea, también te tienen que responder para eso, también. Sí, claro, por supuesto. Toda modalidad de ejercicio del derecho de petición tiene que tener una respuesta de la autoridad, ¿ok? Comprende esta facultad la posibilidad de comunicar y obtener respuesta sobre la existencia de problemas, trabas u obstáculos normativos o provenientes de prácticas administrativas que afecten el acceso a las entidades, la relación con administrados o el cumplimiento de los principios procedimentales. Podemos monitorear la buena administración y plantearle qué cosa no está marchando bien a la autoridad para que mejore, ¿no? Ustedes que son estudiosos del derecho administrativo pueden hacerlo, ¿no? El otro día una alumna me hacía una pregunta, ¿no? En este curso sobre un caso este, que ella trajo a colación, ¿no? ¿Por qué no orientar a la autoridad para que enmiende el camino, ¿no? Sería una solicitud en interés general de la comunidad. Así como presentar alguna sugerencia, iniciativa dirigida a mejorar la calidad de los servicios, incrementar el rendimiento, cualquier otra medida que suponga un mejor nivel de satisfacción de la sociedad respecto a los servicios públicos, algo tan necesario en el Perú de hoy. Repito, algo tan necesario en este Perú con inseguridad ciudadana, en este Perú con una falta de áreas verdes suficientes, con problemas medioambientales que atañen a toda la comunidad global, yo diría, ¿no? Y en una administración que tiene muchísimas oportunidades de mejora. Entonces le podemos decir, oye, mejora, mejoremos todos, ¿no? Y esto es muy interesante porque te convoca a la participación ciudadana o a la implicación ciudadana en estos tiempos tan difíciles de erosión democrática, en estos tiempos tan complicados de desafección política. Podemos en aspectos administrativos, prácticos de nuestra vida cotidiana, pero que afectan a la colectividad, ¿no? Plantearle, utilizando esta ley, la mejora de la administración pública y de los servicios públicos. La mejora de un procedimiento incluso. ¿Podemos hacerlo? Sí, claro. Es nuestro derecho. Y no solamente es nuestro derecho, así nomás, es nuestro derecho fundamental. Tenemos que pensar también que está muy bien pensar en términos individuales, pero hay que armonizarlo con la lógica de la sociedad, de la colectividad, de la comunidad, ¿no? No somos islas, pertenecemos a una comunidad, a una sociedad, ¿no? Y si la sociedad mejora, el individuo mejora también, la vida mejora.
Entonces, la ley del procedimiento administrativo general, dentro de esa caja de herramientas que yo denomino a toda esta multiplicidad de posibilidades de pedirle algo a la administración, tenemos esto, tenemos esta posibilidad, usémosla, ¿no? Y pongamos nuestro conocimiento al servicio de la sociedad. Artículo 120, esta es otra modalidad, la vamos a desarrollar de manera más amplia en la clase correspondiente, en la sesión correspondiente a los recursos administrativos, pero adelantando un poco el tema, esta facultad de contradicción, genéricamente considerada, significa lo siguiente, ¿no? Frente a un acto que se supone viola, afecta, desconoce o lesiona un derecho o un interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa, en la forma prevista en esta ley para que sea revocado, modificado, anulado o sean suspendidos sus efectos. Para que el interés pueda justificar la titularidad del administrado, debe ser legítimo, personal, actual y probado. El interés puede ser material o moral. Y muchas veces el interés está ahí reflejado en el mismo acto administrativo que estamos pretendiendo contradecir, ¿no? La recepción o atención de una contradicción no puede ser condicionada al previo cumplimiento del acto respectivo. Eso queda claro, ¿no? Y es mucho más claro, por ejemplo, en casos de sancionador, donde se establecen multas, donde se establece una obligación de carácter económico, ¿no? O sea, no tienes que pagar para reclamar, por ejemplo. Aunque entiendo que en el ámbito tributario depende del momento en el cual tú hagas la reclamación en ese caso, ¿no? Pero bueno, ya esos son detalles, ¿no? Luego, artículo 121, facultad de solicitar información. Fíjense, esto conecta con un derecho fundamental también, ¿no? El derecho de petición incluye, en tal sentido, expresa ese carácter relacional de los derechos fundamentales, ¿no? Donde el derecho de petición, que es un derecho fundamental que está en la Constitución, se relaciona con el derecho de acceso a la información pública. Y dice así, 121, el derecho de petición incluye el de solicitar la información que obra en poder de las entidades, siguiendo el régimen previsto en la Constitución y la ley. Las entidades establecen mecanismos de atención a los pedidos sobre información específica y prevén el suministro de oficio a los interesados, incluso por la vía telefónica o por medios electrónicos, de la información general sobre los temas de interés recurrente para la ciudadanía. O sea, sin perjuicio de esta facultad de solicitar información, la administración tiene que tener mecanismos que brinden información general, incluso cuando no te los piden. Acá hay una mezcla en el 121.2 entre petición y cosas que no te piden. O sea, la transparencia tiene dos tipos, ¿no? La transparencia activa y la pasiva, ¿no? Entonces, el 121.2 más que nada habla de esa transparencia activa que tiene que tener la autoridad para divulgar la información que es de interés para la población, ¿no? Y evidentemente las entidades están obligadas a responder dentro del plazo legal, ¿no? Pero también le puedes hacer consultas a la autoridad, ¿no? El derecho de petición incluye, fíjense cómo el texto de la norma dice, el derecho de petición incluye en varios de los artículos, en varias de las modalidades, como si te estuviera diciendo, y este es un concepto del derecho constitucional, el contenido esencial de ese derecho, ¿no? Y de hecho, en ese sentido va la jurisprudencia del TC cuando se ha pronunciado sobre este derecho fundamental de petición. Artículo 122. Facultad de formular consultas, porque efectivamente le podemos hacer consultas a la autoridad. El derecho de petición incluye las consultas por escrito a las autoridades administrativas sobre las materias a su cargo y el sentido de la normativa
vigente que comprende su accionar, particularmente aquella emitida por la propia entidad, que es la que más sabe sobre el tema o se supone que es la que más debería saber sobre el tema. Este derecho implica la obligación de dar al interesado nuevamente, ¿no? Una respuesta por escrito dentro del plazo legal. Cada entidad atribuye a una o más de sus unidades competencia para absolver las consultas sobre la base de los precedentes de interpretación seguidos en ella. Genéricamente podemos, ¿no?, realizar consultas sobre los temas de especialidad, ¿no?, de la entidad. Y por supuesto que la administración pública, con la amplitud que tiene en nuestro país, con en los niveles de especialización a los que podría llegar, ¿no?, debería poder ser capaz de responder con minuciosidad estas consultas. La administración pública peruana y la de muchos países, la de todos los países, creo, abarca ámbitos muy, muy concretos, ¿no? Muy concretos, medioambientales, mineros, aeronáuticos, qué sé yo, sanitarios, ¿no? Todos los sectores que forman parte, por ejemplo, del Poder Ejecutivo, tienen expertise en determinadas materias, ¿no? Entonces, en base a esa expertise y en base al ámbito específico, podemos, evidentemente, si tenemos alguna duda, hay ámbitos que incluso son hasta demasiado especializados, ¿no? Y por qué no realizarles las consultas del caso, ¿no? Y luego, pero no menos, finalmente, pero no menos importante, tenemos la facultad de realizar o de formular peticiones de gracia, ¿no? Peticiones de gracia. Por la facultad de formular peticiones de gracia, el administrado puede solicitar al titular de la entidad competente la emisión de un acto sujeto a su discrecionalidad. Fíjense que les dije ya, el elemento de la discrecionalidad es central acá en las peticiones de gracia, ¿no? O su libre apreciación, su discrecionalidad o su libre apreciación. Discrecionalidad, por cierto, no quiere decir arbitrariedad. Simplemente quiere decir márgenes más amplios de decisión, ¿no? Márgenes decisionales más amplios. O prestación de un servicio cuando no cuenta con otro título legal específico que permita exigirlo, como una petición en interés particular. Frente a esta petición, la autoridad comunica al administrado la calidad graciable. Graciable quiere decir, si quieres, si quiero, te lo doy, si no, no. No está tan demarcado normativamente como los otros tipos, ¿no? Que tienen procedimientos más reglados, digamos, ¿no? En el derecho administrativo existe pues esta diferenciación entre lo reglado y lo discrecional, ¿no? Ambas categorías absolutamente válidas, por supuesto. Repito, discrecionalidad no quiere decir ni tiene por qué dar pie a arbitrariedad. Simplemente es una cuestión que tiene ya por su propia naturaleza una calidad graciable, ¿no? Estamos hablando de recursos naturales, inversiones públicas, vías públicas, ¿no? Que evidentemente son de titularidad, donde la titularidad la mantiene el Estado. Entonces ahí ya entran en juego otras cuestiones, ¿no? Y fíjense esta disposición explícita del 123.3. Este derecho, el derecho de petición de gracia, se agota con su ejercicio en la vía administrativa, sin perjuicio del ejercicio de otros derechos reconocidos por la Constitución. Es decir, que aquí entendería que no va el contencioso, por ejemplo, ¿no? Luego, cuando yo inicio un procedimiento y lo hago por escrito, ¿no? Esos escritos que deben contener los requisitos formales de todos los escritos para que sean admitidos, ¿no? Son los siguientes. Tienes que colocar nombres y apellidos completos, domicilio, DNI o carnet de extranjería del administrado y en su caso la calidad de representante o de la persona a quien represente. Dos, la expresión concreta de lo pedido, los fundamentos de hecho que lo apoyen y cuando sea posible los de derecho. 4. La indicación del órgano, entidad o autoridad a la cual es dirigida, entendiéndose por tal en lo posible a la autoridad de grado más cercano al usuario. Si voy a ir a un ministerio,
Si voy a hacer una solicitud ante un ministerio o ante un organismo adscrito a ese ministerio, yo no voy a poner presidente de la República, pues, ¿no? Sino que tengo que buscar el órgano más específico, probablemente el que va a resolverlo, el que va a resolver el asunto, ¿no? 5. La dirección del lugar donde se desea recibir las notificaciones del procedimiento cuando sea diferente al domicilio real expuesto en virtud del numeral 1, ¿no? Muchas veces tenemos nuestro DNI con otra dirección y ahí hay que especificar, ¿no? 6. La relación de los documentos y anexos que acompaña indicados en el TUPA. Y 7. Si ya iniciaste el procedimiento hay que poner el número de expediente. ¿Ya? Eso en relación con la cuestión de cómo tenemos que presentar los escritos que van a activar, que van a iniciar a pedido de parte los procedimientos administrativos. Pero ¿qué hay de los procedimientos iniciados de oficio? Que son los otros, ¿no? Porque ya dijimos que los procedimientos se inician, según el artículo 114, de dos maneras, ¿no? A pedido de parte como ejercicio de ese derecho fundamental de petición o a través del órgano correspondiente y a eso se le denomina inicio de oficio. ¿Qué hay de la iniciación de oficio? Eso está en el artículo 115. ¿Qué necesito para iniciar de oficio? Si yo soy una autoridad, ¿puedo iniciar así nomás un procedimiento si me da la gana? No, no. 115.1. Para el inicio de oficio de un procedimiento debe existir disposición de autoridad superior que la fundamente en ese sentido una motivación basada en el cumplimiento de un deber legal o el mérito de una denuncia. En el sancionador, la denuncia, como bien dice el profesor Danós, activa una colaboración por parte del denunciante, mas no lo convierte en parte del procedimiento. Más allá de si es esto justo o no, porque muchos dicen, esto no es justo, ¿no? Porque, claro, al no ser tú, si tú, por ejemplo, denuncias un hecho a la municipalidad, ruidos molestos, que te perturban realmente en tu vida cotidiana, tú comunicas a la autoridad que algo está pasando, ¿no? Pero el administrado es el posible sancionado y la administración, y tú no eres parte del procedimiento. Igual te tienen que notificar la resolución, pero no tienes mayor acceso a los detalles del procedimiento, en teoría, lo cual pues sí, es verdad que algunos juristas han dicho esto a lo mejor no es tan justo, ¿no? Pero ojo, en algunos procedimientos de carácter especial hay variaciones sobre el tema de las denuncias, ¿no? O sea, las denuncias convierten al denunciante en algunos procedimientos, la denuncia convierte al denunciante en parte del procedimiento. Ejemplo, consumidor. En el derecho del consumidor sí sucede que el denunciante forma parte del procedimiento, ¿no? Sería un lindo tema analizar o investigar sobre derecho de petición y derecho del consumidor, pero bueno, ya para una tesis quizás, ¿no? 115.2. El inicio de oficio del procedimiento es notificado a los administrados determinados cuyos intereses o derechos protegidos puedan ser afectados por los actos a ejecutar, salvo en caso de fiscalización posterior a solicitudes o a su documentación acogidos a la presunción de veracidad. La notificación incluye la información sobre la naturaleza, alcance y, de ser previsible, el plazo estimado de su duración, así como de sus derechos u obligaciones en el curso de tal actuación. Repito, el caso más emblemático de iniciación de un procedimiento de oficio es el caso del procedimiento sancionador, del PAS, ¿no? Donde hay donde hay toda una regulación sobre cómo debe hacerse ese PAS, ¿no? En esta ley, toda vez que este no es un curso de sancionador, que hay cursos aparte de sancionador, pues no lo abordaremos, pero igual es bueno señalar
que todos esos derechos, garantías, ¿no? Están regulados por la misma ley, ¿no? 115.3. La notificación es realizada inmediatamente luego de emitida la decisión, salvo que la normativa autorice que sea diferida por su naturaleza confidencial basada en el interés público. Las reglas para la recepción documental están contenidas en el 128, 129 y 130. Forman parte también de esa iniciación del procedimiento. O sea, tú presentas ese escrito ante una unidad de trámite documentario, ¿no? Y aquí hay detalles interesantes que debemos mirar, ¿no? Pero me gustaría que sí, como este tema es largo y estamos cerca, digamos, al momento en el cual hacemos nuestra parada, ¿no? Nuestro break, eh, y esto es largo, ¿no? Preferiría que paremos aquí por unos minutos. Yamilet, podemos hacer el descanso en este punto para después del descanso pasar a ya la explicación de las reglas de la recepción documental. ¿Ya? Eh, Sí, perfecto, doctora. Ya, muchísimas gracias. La, Muy buenas, estimados estudiantes. Nuevamente nos encontramos después del descanso para analizar el tema de las reglas para la recepción documental. Todavía estamos en la cuestión de la iniciación, en la etapa de inicio del procedimiento, ¿no? Entonces, presentamos un escrito con los requisitos correspondientes y este va a llegar a una unidad de trámite documentario, ¿no? Que tiene que estar centralizada o que centraliza la recepción de los documentos, ¿no? Para luego, pues, trasladarlos al órgano respectivo, como ustedes bien saben. Muy bien. Artículo 128 de la ley 27444. Cada entidad tiene su unidad general de recepción documental. Trámite documentado, dice acá. La norma, desde que ha salido, porque acá dice texto según la ley 27444, es decir, no ha sido modificada nunca, o sea, este artículo, dice trámite documentado. Ustedes, que muchos de ustedes seguramente trabajan en la administración pública, saben que la unidad correspondiente se denomina trámite documentario, no documentado, ¿ya? Aquí hay un error, una fe de ratas que no se ha hecho y que se ha debido hacer, pero sabemos, ya sabemos que se refiere a trámite documentario, ¿ya? O también llamada mesa de partes. En algunas entidades o algunas personas la llaman trámite documentario y otros mesa de partes, que es lo mismo. Pero que tiene como función centralizar la recepción documental. ¿Para qué? Para que no esté desperdigado. Sería un caos y sería perjudicial, ¿no? Para la administración y también para el administrado. Entonces, tienes que centralizarlo en una oficina que se encargue de la recepción documental, ¿ya? Cada entidad tiene su unidad, un centro de recepción documental, trámite documentario o mesa de partes. Salvo, y esto también pasa, pero la norma hace la salvedad, por supuesto, cuando la entidad brinde servicios en varios inmuebles ubicados en zonas distintas, obvio. Ahí no hay vuelta que darle, es obvio. En cuyo caso, lo que tenemos son registros auxiliares al principal. Entonces, tiene que haber siempre una centralización. Si por razones físicas, por razones de desconcentración administrativa, hay varios locales, evidentemente, tampoco vamos a hacer ir al administrado, porque la idea es considerar sus derechos y no hacerlo ir al administrado pero al mismo tiempo se tiene que tener un orden, ¿no? Por eso hay que reportar todo registro que realiza. ¿Ya? Me corrijo, esta parte ha sido modificada, pero lo de trámites documentado está siempre, ¿eh? Y eso se debería, cuando menos,
hacer una fe de ratas, ¿no? Porque todos sabemos que la unidad se llama trámite documentario, ¿ya? Bien, tales unidades están a cargo, la unidad de trámite, MS partes, etcétera, está a cargo de qué cosa? De llevar un registro del ingreso de los escritos que sean presentados y de la salida de los documentos emitidos por la entidad. O sea, es como una suerte de aduana, ¿no? De la administración pública. Es una suerte de frontera de la administración pública. Todo lo que sale y entra tiene necesariamente que pasar por ahí. ¿Ya? Tiene que estar registrado. Para el efecto expiden el cargo, el famoso cargo de recepción. Practican los asientos respectivos respetando su orden de ingreso-salida, indicando su número de ingreso, naturaleza, fecha, remitente, destinatario. Todo esto está digitalizado, ¿no? Como ya sabemos, en la actualidad, ¿no? Pero en su momento no era así, pero en la actualidad es así. Concluido el registro, los escritos o resoluciones deben ser cursados el mismo día al destinatario, al órgano destinatario. O sea, en el día se le tiene que entregar, ¿ya? Dichas unidades tenderán a administrar su información en soporte informático, cautelando su integración a un sistema único de trámite documentario. También a través de dichas unidades los administrados realizan todas las gestiones pertinentes a sus procedimientos. O sea, ese es el órgano que centraliza todo, digamos, ¿no? Luego hay una serie de reglas para la celeridad en la recepción, ¿no? Reglas para la celeridad en la recepción, las entidades adoptan una serie de acciones, ¿no? Para facilitar la recepción personal de los escritos y evitar su aglomeración, que están aquí detallados, ¿no? Entre los cuales se encuentran, no voy a mencionar todas, pero hay una bien interesante que es la de estudiar la estacionalidad de la demanda de sus servicios. ¿Qué es esto? Que dependiendo de la entidad, a veces va por fechas, ¿no? Si es la administración tributaria, yo me imagino que en marzo, abril, mayo, o sea, esas fechas suelen ser las más saturadas, ¿no? Entre otras, ¿no? Fin de año, no sé, o antes de fin de año, siempre hay, dependiendo de la entidad, un elemento de estacionalidad, es decir, que hay picos de trabajo mayores y en esos picos hay que establecer disposiciones o la autoridad tiene que disponer, por ejemplo, más personal o más medios para poder atender la demanda, ¿no? De los usuarios, de los administrados. ¿Qué más? Reglas generales para la recepción documental, ¿no? También están en el 130, medios alternativos, presunción común a los medios de recepción, ¿no? Pero a mí me parece sumamente interesante el 135 y el 136, ¿no? Obligaciones de la unidad de recepción. Las unidades de recepción documental orientan al administrado en la presentación de sus solicitudes y formularios. Orientan, ¿no? O sea, si el administrado no conoce, no sabe, le tienen que orientar. Yo creería que incluso podríamos considerarlo dentro de los derechos del administrado, ¿no? O sea, a ver, esto está en el 66 de la norma, ¿no? O sea, a ser informados, bueno, en los procedimientos de oficio, a ser asistidos acá. Sí, está en el numeral 8 del 66. El administrado tiene derecho a ser asistido por las entidades para el cumplimiento de sus obligaciones, ¿no? Le tienen que orientar. La mirada de la perspectiva de la gobernanza implica que la autoridad, pues, tiene que tener una mirada de colaboración, una mirada de orientación al administrado, ¿no?
sin que eso signifique claudicar de su jerarquía, claudicar de su autoridad. Evidentemente significa que tienes que darle información detallada si te la pide y si no te la pide también, ¿no? Incluso. Lo te tiene que orientar. Muchas veces esa orientación se hace en esa unidad de recepción, otras veces se hace de manera más general, incluso utilizando las redes sociales, lo cual es bien interesante. Hacen tutoriales, etcétera, pero bueno, en todo caso, el 135 habla específicamente de la unidad de recepción documental. Te debe orientar en la presentación de solicitudes y formularios, quedando obligadas a recibirlos. No te pueden rechazar, o sea, no te pueden, a ver, no te pueden decir que es esa otra cosa, que pasa constantemente y que la gente no sabe mucho. O sea, la gente no sabe que la administración no puede dejar de recibir un documento, pero muchas veces lo hacen aprovechándose del desconocimiento de los administrados. Las entidades tienen la obligación de recibir los documentos y darles el ingreso para iniciar o impulsar, sin que en ningún caso pueda calificar, negar o diferir su admisión. Y hay que darle una copia, una constancia de recepción, el famoso cargo de recepción al administrado, para que donde conste la fecha, hora y lugar en el que ha sido entregado, así como la cantidad de fojas que tenga la copia o el documento presentado. ¿Ya? Pero el 136 es clave. ¿Por qué? Porque si nos falta algo, tenemos la posibilidad de subsanar lo presentado. Reitera el 136 la obligación de la autoridad de recibir todo lo escrito, todos los escritos o formularios presentados. Recibirlo, sí, lo cual obviamente, recibir no significa aprobar. Recibir no significa darle la razón. Simplemente significa darle gestión y trámite. Pero no te los pueden devolver. Incluso si no cumplen con los requisitos establecidos en la ley. Incluso si no tienen los recaudos correspondientes. Sin embargo, la autoridad te da una oportunidad de subsanar. Si te falta algo, te da la oportunidad de subsanar en un solo acto y por única vez. La unidad de recepción en el momento de la presentación te observa y te dice, te hace las observaciones por incumplimiento de requisitos que no puedan ser salvados de oficio y te invita a que subsanes. ¿Dentro de qué plazo, profesora? 2 días hábiles. 2 días hábiles. La observación debe anotarse bajo firma del receptor en la solicitud y en la copia que conservará el administrado con las alegaciones respectivas. ¿Ya? Y si no subsana, se tiene por no presentado, ¿no? ¿Ya? Transcurrido dicho plazo de 2 días hábiles que te da la administración para subsanar, y las observaciones te las tienen que indicar claramente también, ¿ah? Porque tienes que saber qué es lo que tienes que resolver, qué es lo que tienes que corregir, qué es lo que tienes que adjuntar. Transcurrido el plazo sin que ocurra la subsanación, la entidad considera como no presentada la solicitud y ahí te la tiene que devolver con todos sus recaudos. Cuando el interesado se apersone con sus recaudos, cuando el interesado se apersone a reclamarles, y hay que devolver el dinero pagado como tasa también. Si es que hubiera pagado una tasa, hay que devolverle ese dinero, ese monto. ¿Ya? Fíjense qué interesante, en el caso de procedimientos administrativos que se inicien a través de medios electrónicos que no acompañen los recaudos correspondientes o adolezcan de otro defecto u omisión formal,
previstos en el TUPA que no puedan ser subsanados de oficio, la autoridad competente requiere la subsanación por el mismo medio e igualmente te da 2 días hábiles, ¿no? En el caso electrónico, ¿ya? Eso es, básicamente. La segunda etapa del procedimiento administrativo es la ordenación del procedimiento. Esto está regulado en el 155 y siguientes, lo vamos a mirar rápidamente, 155 y siguientes. Nos vamos para allá. Ordenación del procedimiento. ¿Ya? Los procedimientos se desarrollan de oficio. Se pueden iniciar de oficio o a petición de parte, pero el desarrollo ya está la pelota en la cancha de la administración. Por eso es que el artículo 155 dice se desarrollan de oficio, ¿eh? ¿Ya? No existiendo, pues, momentos procedimentales rígidos, ¿no? Salvo disposición expresa en contrario de la ley especial, ¿no? El impulso del procedimiento, recordemos que hay un impulso de oficio como principio, que lo estudiamos ya, ¿no? La autoridad debe promover toda actuación que fuese necesaria para su tramitación, superar cualquier obstáculo que se oponga a regular, a la regular tramitación. Acá hay también una omisión que tiene que ser corregida con una fe de ratas. A la regular tramitación del procedimiento, determinar la norma aplicable al caso, así como evitar el entorpecimiento o demora a causa de diligencias innecesarias. Eso lo conocemos, ¿no? Medidas cautelares están en el 157, reglas para la celeridad, 159, 158, cuestiones distintas al asunto principal. ¿Ya? La acumulación de procedimientos también forma parte de la cuestión de la ordenación del procedimiento. Este 161 es muy importante. Regla del expediente único. Solo puede organizarse un expediente para un solo caso. Un expediente para un solo caso. ¿Ya? Y si hay dos cuestiones que guardan conexión, acumulamos. Artículo 160. ¿Ya? Luego aquí te da, son reglas en realidad bastante operativas sobre cómo llevar los expedientes. Este 164 me parece bastante esencial. El contenido es intangible, el contenido del expediente es intangible, no pudiendo introducirse enmendaduras, alteraciones entre lineados ni agregados, tanto físico como el digital también, ¿eh? Y el digital, tanto el físico, ninguno de los dos está exento de riesgos también, ¿no? Justamente el día de mañana voy a hablar de la cuestión de la ciberseguridad. Voy a dar una conferencia presencial en el Poder Judicial. Y eso evidentemente puede ser objeto de un ataque los expedientes, ¿no? Los expedientes digitales, ¿no? Esos riesgos existen también, ¿no? Y hago referencia a ello por los numerales 3 y 4, ¿no? Las entidades podrán emplear tecnología de microformas y medios informáticos. Obviamente este lenguaje va cambiando, ¿no? Porque estas tecnologías evolucionan constantemente, ¿no? Medios informáticos para el archivo y tramitación de expedientes, previendo las seguridades, inalterabilidad e integridad de su contenido. Y aquí esto conecta con la ciberseguridad también, ¿no? ¿Cómo protegemos de los ataques informáticos a los expedientes administrativos? Y cómo eso incide en la cuestión de la ordenación del procedimiento. Y cómo se debería transformar la norma o se debería adaptar a los tiempos actuales ante, por ejemplo, el uso de la inteligencia artificial para cuestiones de procedimientos administrativos. Pero acá hay otro tema, ¿no? Que sucede, ¿no? Es el tema del extravío de los expedientes. Esto es algo gravísimo. El que tiene la obligación de guardar celosamente
los expedientes con absoluta diligencia y evitando su pérdida es la administración, porque tiene un presupuesto del Estado para eso. O sea, el Estado les paga para eso, o sea, entre otras cosas, para eso, ¿no? No es el administrado, sino la administración, la que tiene que tener una absoluta diligencia al expediente. Pero bueno, a veces pasan situaciones fortuitas, desastres naturales, incendios, ¿no? Entonces, a veces también en los incendios, a veces esas cosas dan que pensar, ¿no? Pero puede pasar que esas cosas sucedan genuinamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los expedientes que se destruyen, se extravían? La administración tiene la responsabilidad de reconstruir el mismo, independientemente de la solicitud del interesado, y aquí hay una supletoriedad del Código Procesal Civil para estas situaciones, que son, bueno, similares, ¿no? A lo que puede pasar con un expediente civil o incluso penal, ¿no? Si hay, bueno, en el caso civil más que nada, ¿no? No me quiero meter en el tema penal, pero que ya las implicancias son más delicadas, ¿no? Pero ¿qué pasa si se pierde un expediente? ¿No? Por eso siempre hay que tener copias, backups, ¿no? De las cosas para que cuando sucedan estas cosas, pues se pueda reconstruir más fácilmente el mismo, ¿ya? La cuestión de los formularios es muy importante porque estos tienen que ser gratuitos y el administrado, aquí hay una cuestión de los sucedáneos, que lo vimos el otro día. Los formularios, evidentemente, este, pueden reproducirse o tienen que ser reproducibles también, ¿no? Para poder facilitar las cosas, pero igual deben ser gratuitos. Es lo esencial acá, ¿no? Modelos de escritos recurrentes, elaboración de actas, o sea, son cuestiones, fíjense, que tienen que ver con el orden del procedimiento administrativo, ¿no? Tiene que haber un orden, una seguridad documental para que el procedimiento administrativo se siga documentalmente de manera correcta, ¿no? Y aquí todos los expertos de archivística son esenciales, ¿no? Los expertos, hay personas que se especializan en archivística, que estudian, incluso hay carreras de esto, ¿no? Y gente que estudia estas carreras y que trabajan en la administración pública. Y su trabajo es muy valioso para poder cautelar esta ordenación, esta debida ordenación del procedimiento. Porque si el procedimiento es una serie de pasos, estos pasos tienen que estar debidamente organizados, registrados, ¿no? Porque si no, las palabras se las lleva el viento, dice el dicho, ¿no? Medidas de seguridad documental, establecer un sistema único de identificación de todos los escritos y documentos ingresados a ella, que comprenda la numeración progresiva y la fecha, así como guardará una numeración invariable para cada expediente, que será conservada a través de todas las actuaciones sucesivas, cualquiera sean los órganos o autoridades del organismo que interviene. Guardar constancias de notificación, publicación o entrega de información sobre los actos, acuse de recibo y todos los documentos necesarios para acreditar la realización de las diligencias. En la carátula del expediente de consignarse el órgano y el nombre de la autoridad con la responsabilidad encargada del trámite y la fecha del término final para la atención del expediente. En ningún caso se hará un doble o falso expediente. Lo que sí un backup, ¿no? Un backup, una copia, en el sentido de protección, ¿no? Pero no un doble expediente, ¿no? Queja por defectos de tramitación. En cualquier momento, los administrados pueden realizar queja contra los defectos de tramitación. Esto no es un recurso, ¿ah? Esto es algo aparte, ¿no?
queja contra los defectos de tramitación y en especial los que supongan paralización, infracción de los plazos establecidos legalmente, incumplimiento de los deberes funcionales u omisión de trámites que deben ser subsanados antes de la resolución definitiva del asunto. La queja se presenta ante el superior jerárquico de la autoridad, obviamente, ¿no? Obviamente, ¿no? Citándose el deber infringido y la norma que lo exige, la autoridad superior traslado al quejado, a fin de que pueda presentar el informe que estime conveniente al día siguiente. ¿Ya? No se suspende. La queja por defecto de tramitación no es una excusa para que se suspenda el trámite, ¿no? La resolución será irrecurrible. La autoridad que presenta que conoce la queja puede disponer motivadamente que otro funcionario de similar jerarquía al quejado asume el conocimiento del asunto, pero motivadamente. Pero nunca el quejado, obviamente, pues porque no puede ser juez y parte, ¿no? En caso de declararse fundada la queja, se dictarán las medidas correctivas. Aquí estamos hablando de algo que sucede en pleno trámite, no ha culminado la instancia, ¿no? Entonces, esa resolución es un acto que dentro de las categorías del acto administrativo será un acto de trámite, no será un acto definitivo, ¿ya? Luego viene una tercera etapa del procedimiento administrativo que es muy importante, que es la instrucción del procedimiento. Los administrativistas más clásicos señalan que la instrucción del procedimiento es el corazón del procedimiento administrativo, es el tuétano del procedimiento administrativo, ¿no? Es donde se dilucidan las cuestiones. El artículo 170 de la ley señala que los actos de instrucción necesarios, o sea, la instrucción, ¿qué cosa es? Es ese momento en el cual ya una vez recibida la documentación o iniciado el procedimiento, recibida la documentación, distribuida la documentación al órgano correspondiente, una vez que esa pelota está en la cancha de la administración, trámite la recibe, trámite es un mediocampista, ¿no? Que se la pasa, le da el pase a otro jugador de este entramado, ¿no? Que es otro, otra pieza de este juego, ¿no? Se le pasa la pelota al órgano que va a analizar el tema. Pero ya en la instrucción del procedimiento estamos en una tercera etapa en la cual la administración va a empezar a buscar generarse convicción sobre qué cosa tendría que decidir en el acto administrativo. Entonces vamos a ir analizando ya las cuestiones más de fondo, ¿no? Una vez recibido el documento, recibida la solicitud, los recaudos del caso, se la pasamos al órgano correspondiente, ordenamos el expediente, tenemos todo dispuesto. Pasamos ya a ver la cuestión de fondo, ¿no? ¿Ya? Los actos de instrucción necesarios para la determinación, conocimiento, comprobación de los datos en virtud de los cuales deba pronunciarse, la resolución serán realizados de oficio por la autoridad a cuyo cargo se tramita el procedimiento de evaluación previa, sin perjuicio del derecho de los administrados a proponer actuaciones probatorias que fluye del debido procedimiento, del principio del debido procedimiento que te da todo un conjunto de derechos relacionados con ese procedimiento, dentro de los cuales está, por supuesto, el derecho a proponer las pruebas, el cual fluye, por supuesto, del debido proceso, que es un derecho fundamental. O sea, tú puedes, pero a modo de derecho. Luego vamos a ver algunas cosas que sí se le pueden exigir al administrado, pero la tónica no es tanto una carga de la prueba, porque como veremos, la carga de la prueba es de la administración pública, sobre la base del impulso de oficio. Esto lo dice el 173 que vamos a ver enseguida.
La tónica de la entrega de pruebas por parte del administrado es la tónica del derecho a aprobar, no tanto de la carga de la prueba. O sea, es una óptica distinta. Pero obviamente cuando yo ejerzo mi derecho a aprobar, al mismo tiempo estoy colaborando de alguna manera con la administración. ¿Le estoy facilitando las cosas? Sí, claro. Es un win-win, como diríamos, ¿no? O sea, gana la administración, gana el administrado, porque claro, le pongo elementos de juicio para la toma adecuada de la decisión. Por eso esto de proponer las pruebas, por más que haya carga de la prueba por parte de la administración, que tiene una obligación, un mandato de activarse en ese sentido, eso no quita, como abogados que somos, de orientar a nuestro cliente, a nuestro administrado, para que se anime a presentar las pruebas, todo lo que tenga, ¿no? Dentro de la óptica del derecho a probar que fluye del principio del debido procedimiento. 172. Queda prohibido realizar como actos de instrucción, fíjense, la solicitud rutinaria de informes previos, requerimientos de visaciones o cualquier otro acto que no aporte valor objetivo a lo actuado en el caso concreto. O sea, la prueba o la instrucción del procedimiento administrativo tiene como propósito, esto se puede concluir de este artículo, tiene como propósito generar valor a lo actuado, generar convicción, generar valor, valor en un sentido de vale la pena para los efectos de dilucidar las cuestiones ventiladas en el procedimiento, o es algo que nos va a, si no aporta valor objetivo, ¿qué cosa es? Entorpecimiento del procedimiento. Es o fastidiar la administración al administrado o a veces también el administrado a la administración, enredarla, ¿no? Eso no aporta valor, empapelarla innecesariamente, lo cual dilata los procedimientos, complica, perjudica a otros administrados también que están en la cola esperando que les resuelvan sus asuntos. Y evidentemente eso no es positivo, vulnera no pocos principios del procedimiento administrativo, empezando por el de buena fe procedimental, podría ser, pero también el de simplicidad, eficacia, etcétera, ¿no? Tiene que haber valor objetivo en en lo que se aporte en esta etapa, para que avance el procedimiento y para que se pueda tomar una decisión justa en el acto administrativo. Luego, artículo 171 que claramente conecta con qué principio, con el principio del 1.19, principio de acceso permanente. Los administrados, sus representantes o su abogado tienen derecho de acceso al expediente en cualquier momento de su trámite, en cualquier momento, así como a sus documentos, antecedentes, estudios, informes y dictámenes, obtener certificaciones de su estado y recabar copias de las piezas que contiene previo pago del costo de las mismas. Solo se exceptúan aquellas actuaciones, diligencias, informes o dictámenes que contienen información cuyo conocimiento puede afectar, evidentemente, esto es así, puedan afectar el derecho a la intimidad personal, familiar, las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional, de acuerdo a lo establecido por el inciso 5 del artículo 2 de la Constitución, desarrollado, por supuesto, por el tubo de la Ley de Transparencia, pero igual se exceptúan las del secreto bancario, tributario, comercial e industrial, así como todos aquellos documentos que implican un pronunciamiento previo. Y este 171 conecta con una pregunta que me hicieron en una de las clases anteriores, ¿no? Y la respondí, pero esta la responde ya de manera evidente, ¿no? Porque esto es la norma. El pedido de acceso al expediente puede hacerse verbalmente, sin necesidad de solicitarlo mediante el procedimiento de acceso,
a la información pública, ese es para otros. Pero si tú eres actor del procedimiento, se te aplica el principio de acceso permanente, con lo cual tú tienes acceso inmediato al tema. Se te tiene que conceder de inmediato, sin necesidad de resolución expresa, en la oficina en que se encuentre el expediente. Igual, esto se facilita mucho por la digitalización de los procedimientos administrativos. Yo no imagino, salvo casos pues en los cuales no hay internet o evidentemente acá hay otro tema que dos razones, ¿no? La brecha digital existente en nuestro país todavía y por supuesto las dificultades de acceso que puede tener por razones de edad las personas, los adultos mayores, pues en esos casos evidentemente el acceso al expediente físico es un imperativo, ¿no? En los demás casos, pues claro, el administrado puede ver su expediente de manera digital, incluso a través de aplicaciones. Ahora, ahí en la cuestión digital, obligar al administrado a ver las cosas de manera digital, obligar a descargarse una app, también es un tema. ¿Ah? O sea, a mí me obligas a descargarme una app y me rayas, porque yo suelo no tener mucho espacio en mi celular, que ya cada día está más antiguo, ¿no? Entonces, descargarme una app es todo un tema, ¿no? Tengo que tener un espacio online para revisar el expediente. O sea, la autoridad tiene que tener espacios en la nube o en la página misma de la institución. Y eso de estarse descargando aplicaciones también es todo un tema, incluso para las personas que no tenemos esa problemática, ¿no? De, de edad o de brecha digital. O sea, siempre tiene que haber, o puede ser que se fue el internet, o puede ser que se cayó el sistema. Y también tenemos que tener, o sea, tenemos que tener acceso físico al expediente, por supuesto. ¿Ya? Alegaciones, artículo 172. El administrado, los administrados pueden en cualquier momento del procedimiento formular alegaciones, aportar los documentos u otros elementos de juicio, los que serán analizados por la autoridad al resolver. 172.2. En los procedimientos administrativos sancionadores o en caso de actos de gravamen para el administrado que pueden perjudicar al administrado, ¿no? Se dicta, o sea, que pueden ir en contra de sus intereses, ¿no? Se dicta resolución solo habiéndole otorgado un plazo perentorio no menor de 5 días para presentar sus alegatos o en las correspondientes pruebas de descargo. Eso está considerado en el PAS, en el procedimiento sancionador, esa posibilidad de dar 5 días al administrado para que realice sus correspondientes descargos. Este artículo es muy importante. Carga de la prueba. Muy importante y no siempre bien entendido, ¿no? La carga de la prueba se rige por el principio de impulso de oficio establecido en la presente ley. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que la carga de la prueba es ¿de quién? De la administración y no del administrado. Hemos conversado cuando hablamos del principio de impulso de oficio que igual no siempre la administración cuenta con los medios para poder acreditar las cuestiones, para poder encontrar esa prueba. O sea, no siempre las cuestiones probatorias se pueden operativizar por la administración por razones de gestión pública, por razones de presupuesto, por razones de falta de medios materiales, personales, incluso capacidades en el Estado. Esto es algo difícil de implementar. Hay que ponernos una mano en el pecho y es verdad, ¿no? Pero luego hay un numeral, el 173.2, que dice, corresponde a los administrados aportar pruebas mediante la presentación de documentos e informes, proponer pericias, testimonios, inspecciones y demás diligencias permitidas o aducir alegaciones. Pero esto tiene que ser entendido en la óptica del derecho, repito, ¿no? Derecho a proponer actuaciones probatorias que es parte o incluso pruebas, ¿no? Que formaría parte de su derecho al debido proceso o del principio
del debido procedimiento, que es el reflejo o la proyección administrativa del debido proceso, ¿no? O sea, debe entenderse como un derecho más que como una obligación o carga de la prueba, porque si no entraríamos en una contradicción, si no entraríamos en un ámbito de indefiniciones. Sin embargo, siempre es bueno colaborar con la administración si tenemos las pruebas del caso, por supuesto que sí, debido al realismo que tenemos que tener, ¿no? Debemos ser realistas y saber que efectivamente puede hacer que la administración tenga problemas, ¿no? Nosotros lo que queremos es ganar el caso, lo que queremos es que nuestros derechos e intereses sean reconocidos. Entonces, claro, ahí pues aportamos las pruebas del caso, pero como parte de nuestro derecho, ¿ya? ¿Y cuáles son los medios de prueba admisibles, digamos, ¿no? 177. Los hechos invocados o que fueren conducentes para decidir un procedimiento podrán ser objeto de todos los medios de prueba necesarios. Esto conecta también con el principio de verdad material, ¿no? Salvo los prohibidos, salvo las pruebas prohibidas. Igual ahí entra a tallar la cuestión digital, la privacidad, y hay temas delicados, también la intimidad, hay temas delicados también que el WhatsApp puede ser, una conversación de WhatsApp puede ser prueba o no. Hay un tema de privacidad, ¿no? Para los efectos de un procedimiento administrativo, ¿ah? En otros casos, no. En casos penales, de delitos contra la administración pública, esos temas sí, ¿no? Incluso son ventilados en los programas de, periodísticos, y claro, cuando hay un interés público inmerso en la conversación, ahí sí, ¿no? Pero es un tema delicado, ¿no? En el procedimiento administrativo aquí te especifica el 177. En particular, procede primero recabar antecedentes y documentos. O sea, tenemos que hacer nuestra investigación, ¿no? Y buscar los antecedentes y los documentos. Pedir informes a nuestros órganos correspondientes. Nuestros órganos de apoyo están ahí para ayudarnos, para que si nosotros somos la administración, ¿podemos pedir un informe? Sí, claro. Solicitar informes y dictámenes, conceder audiencia, el uso de la palabra, escucharlos, ¿no? Obviamente. Interrogar testigos y peritos, recabar de los mismos declaraciones por escrito, consultar documentos y actas y practicar inspecciones oculares. Eso puede ser, ¿no? Y finalmente el 180 establece que en algunos casos la administración sí que me puede exigir algunas pruebas, ¿no? 180. La autoridad puede exigir la comunicación de informaciones, presentación de documentos o bienes, inspecciones, así como su colaboración para la práctica de otros medios de prueba, sin perjuicio de que la prueba tiene que verse como un derecho más que una obligación, un derecho más que una carga. Sí que en determinadas situaciones muy particulares, se le puede pedir pruebas al administrado, ¿no? Pero él mismo puede rechazar esa exigencia en base a una serie de cuestiones delicadas que pueden tener incluso cuestiones constitucionales involucradas, ¿no? Cuando la sujeción implique la violación del secreto profesional, revelación prohibida por la ley, revelación de hechos perseguibles practicados por el administrado o afecte derechos constitucionales, ¿ya? En ningún caso esta excepción ampara el falseamiento de la realidad, ¿ya? Pero luego vamos a un tema, ya con esto podemos terminar por el día de hoy, para luego pasar a vuestras preguntas. Este, esta cuestión es esencial, ¿ya? Esta cuestión es fundamental entenderla, ¿ya? En el Perú,
¿Cuál es la calidad de los informes? Y cuando la norma hace referencia a la calidad de los informes, no te habla de la calidad del informe, si es bueno, malo, bien hecho, malo. No tiene nada que ver con eso, sino a su naturaleza. A su naturaleza. Entonces, el informe, en principio, puede ser obligatorio. O sea, a ver, ¿qué tipos de informes tenemos? Bueno, la doctrina administrativista, especialmente Parejo, yo lo recomiendo, aunque son, evidentemente, están más que nada, referidos al ordenamiento español, pero de todas maneras igual hay mucha influencia de lo español en la normativa peruana. De todos modos, pues, explican de manera interesante ello, pero la norma te dice, ¿no? En el numeral 182.1, los informes administrativos pueden ser de dos tipos o tienen dos, tipologías, ¿no? Pueden ser, en primer lugar, obligatorios o facultativos y vinculantes o no vinculantes. Pero esto hay que verlo en dos tiempos, ¿no? En un primer tiempo, obligatorios, la categoría obligatorio o facultativo es en un primer tiempo, es decir, debo generar obligatoriamente un informe, o sea, debo hacerlo. Si debo hacerlo, es un informe obligatorio. Si no necesariamente debo hacerlo, será facultativo. Es decir, si es que pero puede pedirlo la autoridad si considera conveniente, sí, es facultativo. Pero en los casos en que sea obligatorio, sí o sí tiene que haber un informe. ¿Me siguen? Y luego, en otro tiempo o en otro momento, tenemos la categoría vinculante o no vinculante. ¿Qué quiere decir? Que una vez que se ha generado ya el informe, ese informe, lo que el informe opine, la conclusión, porque los informes tienen que tener una conclusión, ¿no? Tiene que tener un criterio. O sea, el criterio del informe se tiene que seguir obligatoriamente o no. A eso se refiere el vinculante o no vinculante. ¿Me siguen? Si la autoridad tiene que resolver, obligatoriamente tiene que resolver en función de lo dicho en el informe, de lo concluido por el informe, se tratará de un informe vinculante. Ya es casi un acto administrativo el vinculante. Casi, ¿no? Mientras que el no vinculante no obliga al órgano resolutor a resolver en el sentido plasmado por el informe. Entonces puede ser que se resuelva de manera distinta a lo dicho por el informe. Obviamente, si hay esa inconsistencia, eso puede ser entendido por el administrado como una inconsistencia y tiene todo el derecho de plantearlo como un argumento, ¿ah? Pero la autoridad, si no es vinculante, puede decidir una cosa distinta. Eso puede pasar. Algo muy diferente es que el administrado utilice esa divergencia como argumento de su recurso. Eso puede hacerlo, sí. Yo se lo recomendaría al administrado, sí, como si fuera su abogada, sí, claro. Pero, pero acá dice, ¿no? O sea, ¿qué dice el 182.2? O sea, ¿cómo funciona esto en el Perú, no? Los dictámenes se presumen, si la norma no dice nada, se presume que son facultativos y no vinculantes, con las excepciones de ley. Es decir, la ley puede establecer algo distinto. O sea, si la ley dice algo, sea la ley, la misma ley del procedimiento general, en un caso hace una referencia muy concreta. O la ley especial, si dicen algo, será lo que diga la norma específica. Pero si no dicen nada, es facultativo y no vinculante. ¿Ok? Profesora, ¿hay dictámenes o informes obligatorios y no vinculantes?
Obligatorios y no vinculantes, sí. Hay uno dentro de la misma ley de procedimiento administrativo general, que es el informe final de instrucción del procedimiento sancionador. Es obligatorio porque tiene que emitirse ese informe, sí o sí, lo dice, entiendo que es el 255 de la ley, ¿ya? Pero no es vinculante, precisamente por esa diferenciación que es parte también de la naturaleza del PAS, esa diferenciación entre órgano instructor y órgano resolutor, y el resolutor puede decidir una cosa diferente. Ese es un típico caso de obligatorio, es decir, debe generarse ese informe, pero ese informe no va a obligar al órgano resolutor a resolver en ese sentido. Yo creo que el tema del fin del procedimiento bien lo podemos ver en la sesión que sigue, que de manera excepcional vamos a tenerla que hacer el día sábado de esta semana. Dicho todo esto, hemos llegado hasta aquí, ya son casi las 9:30, pero igualmente estoy atenta a las preguntas que pudieran tener sobre lo mencionado en la clase de hoy. Yamilet. No sé si hay preguntas. Sí, muy bien. Muchas gracias, estimada doctora. Estimados participantes, si hay alguna pregunta, alguna duda, pueden realizarla en este momento. Pueden alzar su manita y se les cederá el uso de la palabra, o en todo caso, pueden dejar sus preguntas en la bandeja de chat. Sí, me parece que no hay preguntas. Hubo una pregunta, pero la respondí en el curso de la exposición. Parece que no. Sí, doctora, creo que no hay Bueno, consultas. muchísimas gracias a todos y todas por su atención. Que tengan un feliz viernes, unas buenas noches. Y ya nos estamos viendo el día sábado a la hora que les han indicado, para poder continuar pues con la cuestión ya sería el fin del procedimiento, y vamos a ver el silencio administrativo. Es un tema súper interesante, por eso sí las animo a venir el día sábado a la sesión. Un abrazo fuerte, nos vemos. Chao, chao. Muchas gracias, estimada doctora. Luego. Buenas Muchas noches. gracias. Chao, chao.